Les voy a pedir de que busquen por favor en 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3, vamos a continuar con este tema sobre el liderazgo. Vamos a tener un momento de oración. Padre bendito, pedimos, Padre, sobre todas las cosas, que podamos nosotros, Señor, darte honra y gloria en todo, Señor, lo que hacemos. Te damos gracias, Señor, por este día y por tu palabra. Pedimos, Señor, de que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos enseñe, Señor, el que nos instruya, Señor, el que nos corrija y también redarguya, Padre Celestial, a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor, y pedimos que esto sea de bendición para todos nosotros y alabanza y gloria tuya en Cristo Jesús. Amén. Una de las razones, ya dijimos anteriormente, por las cuales estamos predicando sobre el liderazgo es porque nosotros somos una iglesia multiétnica y multigeneracional. Multiétnica porque hay diferentes etnias dentro de lo que es nuestra iglesia Green Hills. Aquí podemos encontrar asiáticos, podemos encontrar latinoamericanos, podemos encontrar norteamericanos, podemos encontrar de todo tipo de etnia. Y eso, aunque somos también multiétnicos, también somos multigeneracionales. O sea que tenemos aquí de todas, vamos a decir, las edades. Tenemos desde los más jovencitos hasta los más no jovencitos. Tenemos de todo tipo de personas en todos los sabores y colores. Y eso es algo precioso porque ese es lo que constituye realmente la iglesia del Señor. Es algo bonito. Y estas características multigeneracionales y multiétnicas deben de estar reflejadas en nuestro liderazgo. Nuestra iglesia debe de ser reflejada a través no solamente de la congregación, pero sino también en el liderazgo. Nuestros ancianos y diáconos deben ser un reflejo de esa identidad. Y esta semana recuerdo que pensando en lo que es el reflejo, la identidad de la iglesia, encontré un hermano que tenía tiempo de no platicar con él. Y esta semana me encontré con él y tuvimos el gusto de conversar varios temas, sobre varios temas dentro de lo que es la iglesia. Y uno de esos temas fue el testimonio de las personas que están sirviendo como líderes en la iglesia. Y cómo su testimonio, el testimonio de estas personas puede afectar de una forma tan positiva en el impacto, en lo que es la salvación de otras personas, pero también puede impactar de una forma tan negativa en el crecimiento de la iglesia y la salvación de los perdidos. O sea que el testimonio de las personas que sirven es un arma de doble filo porque puede engrandecer, ayudar a engrandecer el reino de Dios, pero también así puede estropear el trabajo que está haciendo el Señor a través de su iglesia. Y muchas de estas personas sirven como maestros de escuela dominical, sirven como directores de alabanza, sirven como ujieres, sirven como diáconos. Pero a pesar de ese gran privilegio y responsabilidad, a veces no se examinan a ellos mismos para ver si están sirviendo conforme a la voluntad del Señor. Como líderes que representan a nuestra iglesia, como embajadores del reino de Dios, aquella persona que es llamada a ser esclavo de Jesucristo debe de autoexaminarse día con día y reflejarse en las Escrituras para ver si es cierto que está haciendo un trabajo que glorifique y que honre a Dios. Si ustedes recuerdan, la semana pasada hablé del oficio de los ancianos, el cual difiere del oficio del diaconado. Son dos oficinas, son dos oficios diferentes, aunque tienen muchas cosas en común. Pero también tienen ciertas diferencias que son fundamentales dentro del servicio de lo que es la iglesia. Una de las diferencias claves entre los ancianos y los diáconos es el tipo de liderazgo en que están involucrados. Si ustedes recuerdan, los ancianos son aquellos que tienen el ministerio de la enseñanza, de la predicación. Y los diáconos tienen otro tipo de liderazgo. Comparando el trabajo de los ancianos y diáconos, entonces podemos decir que los ancianos son los que dan la dirección y los diáconos emplean la táctica de esa dirección. Los ancianos dan la dirección y los diáconos emplean la táctica.
Los ancianos son llamados a dirigir nuestra iglesia en su misión y su visión de acuerdo con las Escrituras. Sí, de acuerdo con las Escrituras. Esto no quiere decir cuando los ancianos son llamados a dirigir a nuestra iglesia y decir, tenemos una visión, no quiere decir aquí, ¿saben qué? Un ángel del cielo vino y me dijo que nosotros debemos de dirigirnos en esta dirección. O decir, no, el Espíritu Santo me habló y dijo, tenemos que ir en esta dirección. No es así. Todo tiene que ir de acuerdo a lo que las Escrituras dicen, de acuerdo a los parámetros que Dios ha dado dentro de su palabra. No es algo así que de repente yo estoy pensando en algo y de repente se me viene una idea y decir, oh bueno, esta es la visión que pienso yo que Dios me está dando. No está así hablando la palabra del Señor, no lo dirige así, no lo enseña así. El anciano está llamado para dar esa visión, para hacer que sus discípulos puedan seguir la palabra del Señor. Él es el que ayuda a aclarar o resolver cuestiones doctrinales que se plantean dentro de la iglesia. Por ejemplo, un ejemplo de esas cuestiones doctrinales es la postura de nuestra iglesia sobre el matrimonio. ¿Qué es lo que enseña la Biblia con respecto a la ideología de género? Unos ejemplos, por así decirlo. También están ellos para reforzar las áreas en las que la iglesia necesita crecer. Por ejemplo, el evangelismo. Los ancianos son los que profundizan en las Escrituras y abordan estos temas y los llevan a la iglesia. Los exponen a la iglesia para que la iglesia pueda crecer, pueda desarrollarlos y así hacer un trabajo que glorifique a Dios. Ahora, los diáconos, por otro lado, son llamados a implementar la visión que tiene el pastor y los ancianos y son los que la llevan a cabo. Ellos funcionan como líderes que estratégicamente ayudan a llevar a cabo los diferentes ministerios de la iglesia. Son los que mueven la iglesia en esa misma dirección. Si ustedes recuerdan la primera semana de la serie, los ancianos en Hechos, los ancianos de la iglesia instruyeron a la congregación a que escogieran 7 hombres, varones aptos para funcionar como diáconos, para que toda la iglesia siguiera funcionando, porque tenían un problema. La iglesia estaba creciendo y solamente los ancianos eran los que estaban haciendo todo el trabajo. Entonces ellos pusieron 7 varones para que ellos funcionaran, para que llevaran a cabo esa visión de la iglesia. Pero hay algo interesante. Estos 7 hombres estaban encargados de lo que es el servicio de las mesas a las viudas. Estamos hablando de la iglesia en Jerusalén, que no era una ciudad pequeña, era la capital del reino de Israel. Pero estos 7 hombres no podían ser suficientes para llevar a cabo esta misión. Ellos necesitaban, es probable que muchos hombres y mujeres fueron necesarios para llevar a cabo este trabajo, para llevar a cabo el ministerio a las viudas. Porque este grupo de diáconos no pudo hacerlo solo. Ellos necesitaban dedicarse a coordinar ese ministerio y para eso fueron llamados. Y esa es la función de los diáconos, administrar los ministerios dentro de la iglesia. Se puede imaginar 7 hombres sirviéndoles a todas las viudas que habían en Jerusalén, nativas de Jerusalén, y todas las viudas que habían inmigrado de todo lo que es Asia Menor. Eso era algo ilógico. Ellos estaban para dirigir, para administrar este ministerio. Y eso es importante, que ambos roles, los de los ancianos y de los diáconos, trabajen juntos y en armonía. Y si usted pone atención, los 2 ministerios se entrelazan en sus requisitos. Si usted escuchó, si usted estuvo aquí con nosotros la semana pasada, pudo ver a través de ese sermón cuáles eran los requisitos del anciano. Perdón. Pero aquí vamos a ver cuáles son los requisitos de los diáconos y cómo esos requisitos se entrelazan, tienen afinidad con lo de los ancianos. Déjeme decirle esto: de nada sirve que la iglesia
tenga un buen equipo de pastores, un buen equipo de ancianos, si la iglesia carece de diáconos que honren y obedezcan al Señor? De nada sirve que el pastor se queme toda su energía durante la semana preparándose con un sermón, con un estudio bíblico, con un discipulado, si el grupo de servidores no está poniendo el mismo esfuerzo, si no están conectados en la misma visión, si no tienen el mismo deseo de agradar, de honrar, glorificar el nombre del Señor. Y es por esa razón que el apóstol Pablo le escribe esta carta a Timoteo, para que él pueda poner atención, pueda entender bien la seriedad, la necesidad, la urgencia en lo que es el carácter, la conducta de aquellos que han de ser llamados como servidores, como diáconos. Pablo le instruye a Timoteo a que seleccione bien los candidatos y que esos requisitos tengan compatibilidad con los de los ancianos. Un requisito que ambos comparten es que los diáconos deben tener el respeto de otros. Al igual que los ancianos, el carácter de los diáconos debe de ser también irreprensible, debe de ser claro y clave. Si ustedes ven en el versículo 8 de 1 Timoteo 3, dice así: los diáconos, asimismo, o sea, de la misma forma que los ancianos, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. O sea que el requisito para los diáconos debe ser honestidad. Esto significa que deben vivir sus vidas delante de Dios y de otros de tal manera que sean dignos de respeto por su carácter. Si usted vio anteriormente, dije que los diáconos deben tener el respeto de otros. Pero cuando digo que deben tener el respeto de otros, es que todos le deben respeto por ser diácono. No. Esto implica que el diácono debe de haberse ganado el respeto de los demás por su manera, por su carácter. Ellos deben de ser dignos de respeto por ese carácter. Debe haber algo en su vida que otros puedan ver como un modelo a seguir. Y esto es fundamental en sus vidas, debido a que están llamados no solamente a administrar, sino que también a resolver problemas. Eso es lo que sucedió en Hechos cuando surgió el problema con las viudas. Es lo mismo que sucedió con ellos. Los apóstoles necesitaban ayuda para resolver el conflicto y por esa razón hicieron el llamado a la congregación para que ellos instituyeran diáconos. Y si un diácono va a estar en medio de un problema, tiene que mantener esa integridad. Debe de ser íntegro en su carácter. Es por lo que un diácono no debe tener ninguna inclinación al alcohol. Ustedes pueden leer en el versículo que dice que no dados a mucho vino, pero déjenme aclarar algo. Déjenme aclarar algo con respecto a esto. Cuando decimos no dado al mucho vino, no quiere decir, mire, puede ir allá, se compra su botella de vodka, de tequila, de guaro, como decimos allá en Centroamérica, y de vez en cuando se puede echar su copita. No estamos hablando de eso. Esto no implica eso. Recuerde que en ese contexto el vino, había varios tipos de vino y había un tipo de vino que no tenía alcohol, el que se utilizaba para las comidas. Pero también había otro que tenía un poco de alcohol, que era imposible, pero ese vino no era el que podía emborracharlo si usted tomaba de una forma moderada. Pero habían otros de que de repente agarraba unos 3, 4, 5 litros de vino y se ponía todo cabezón, como decimos por allá, que ya no podía ver ni para ni izquierda ni para derecha. Lo que estaba diciendo el apóstol Pablo aquí es que ellos pudieran tener ese control de no abusar de lo que ellos empleaban. Pero en estos días, en nuestros días, cualquier bebida que tiene alcohol, ya sabemos que si usted es una persona que no bebe alcohol y se toma una sola bebida, esa bebida es suficiente para que usted ande todo atravesado.
todo borracho. Entonces, nosotros tenemos que ponerlo en contexto de que nosotros no debemos de utilizar, de emplear el alcohol, porque eso puede llevarnos a un descontrol, a un mal testimonio para los demás. Imagínese usted de que dentro de nuestra congregación hay cristianos, cristianas, que van saliendo de la adicción al alcohol. Y el Señor los limpia de ese alcoholismo. Y vienen aquí, de repente están en medio de una congregación, una celebración, y miran que un hermano de repente saca su cerveza y se la toma. No, hombre, va a decir, yo estoy queriendo salir del problema y aquí lo vengo a encontrar. Aquí vengo a encontrar la tentación, ando buscando un lugar donde me pueda el Señor proteger de esta debilidad, de esta adicción que he tenido toda mi vida. Y vengo aquí la encuentro también, entonces ¿qué estoy haciendo? Tenemos que ser conscientes de eso. Es por esa razón que el diácono debe tener esa integridad en este aspecto con el alcohol. También dice que no debe de tener ganancias deshonestas. Y esto es algo imperioso, hermanos. Esto de decir, de no tener ganancias deshonestas, es que en realidad no tengamos un amor, una inclinación por ganar dinero, no importa cómo. Si nosotros sabemos que el único día que tenemos como congregación de tener una comunión completa es el domingo en la mañana. Hombre, si usted solo tiene un trabajo que es el único que puede llevar a cabo y le toca trabajar domingo, uno puede entender eso. Pero si usted tiene la libertad, la bendición de escoger si va a trabajar el día del Señor o no, pero usted piensa, bueno, un dinero extra no me cae mal, hay que hacerlo, tenga cuidado. El diácono debe de dar ese ejemplo, y no solamente el diácono, todo cristiano debe dar ese ejemplo de reservar el día del Señor. Aunque muchos dicen, bueno, Romanos dice ahí que con tal de que uno reserve un día para el Señor es suficiente, pero ¿qué pasa con la congregación, con la comunión con sus hermanos? Los ancianos o diáconos no deben de actuar así, porque ellos deben de ser personas íntegras. Hay una situación que la mayoría de nosotros experimentamos. ¿Se puede imaginar usted que la persona que esté llamada para el diaconado no esté capacitada para pensar de una forma madura dentro de las escrituras? Es fundamental que en sus vidas esté llamado a resolver problemas. Y es lo que sucedió en Hechos, ya vimos también. Pero recuerden esto, si un diácono va a estar en medio de un problema, tiene que mantener esa integridad. No debe ser deshonesto. No debe de ser cuando habla aquí del doblez, está hablando que debe tener doble ánimo, doble cara. Como lo que pasó con el siervo de Eliseo en 2 Reyes capítulo 5 del 19 al 27. Anótelo eso en sus notas. Eliseo, Giesi, el siervo de Eliseo, 2 Reyes 5 del 19 al 27. Un ejemplo, lo que debe de ser alguien con doblez. O así como Ananías y Zafira, que está en Hechos capítulo 5 versículo 8. Como Ananías y Zafira querían proyectar una imagen de buenos servidores enfrente de la congregación, pero por dentro dice, ¿sabes qué? Es mucho billete. Ya que vendimos esta propiedad, demos la mitad. Pongámonos de acuerdo. Mira, si te preguntan, vas a decir, la vendimos en 20,000, vas a decir, ¿cuánto la vendieron? 10,000, aquí están. Y ya vimos, bueno, los que hemos visto la historia, ya sabemos cómo terminaron las vidas de ellos. Esto implica que no debe de ser mentiroso, que no diga una cosa a alguien y una cosa diferente a otra persona. Que no mienta con tal de defender su punto de vista. Que no hagamos lo que hizo Adán ni hizo Eva cuando el Señor los confrontó. ¿Ya? No debe de mentir, hermanos, y esto es algo que a menudo vemos. Sabemos muy bien que necesitamos responder con la verdad, pero como esa verdad nos va a hacer ver mal, nosotros mentimos para poder así
apoyar nuestra versión, nuestro punto de vista. Esa persona debe estar dispuesto a servir en donde se le necesite. ¿No sabe qué, hermano? Yo tengo un doctorado y yo recoger la ofrenda, no, lo siento. Yo no estoy llamado para eso. ¿Qué pasó, hermano? Servir mesas cuando hay potluck. Mover sillas, no, ¿qué pasó? Paso partiéndome la espalda toda la semana y vengo yo también aquí a servir en la iglesia. ¿Qué pasó en mi día de descanso? No debe ser aquel que tira la piedra también y esconde la mano. Mira, hermano, la vez pasada encontré al hermanito o fulanito ya haciendo esto y es el otro. ¿Ya habló con el hermano? No, le estoy diciendo a usted, este es el pastor. Vaya a hablar con él. Hay una situación también que en la mayoría de nosotros, experimentamos, y es que todos estamos propensos a agradar a la gente y decirles lo que ellos quieren oír. Eso se ve a menudo en pastores y líderes que quieren llenar sus iglesias sin importarles cuánto adulteran el mensaje de la Biblia. Hay mucho de eso y es triste. Queremos que las personas vengan a la iglesia o queremos que las personas escuchen el evangelio, pero solo damos el evangelio de una forma parcial. Y nos preocupamos diciendo, es que si le decimos todo, si le decimos que es pecador, la persona se va a ofender y se va a ir. ¿Sabe qué? El Señor experimentó eso dentro de su ministerio. Cuando le dijo a todos los que le andaban siguiendo que aquel no iba a ser partícipe de la gloria de Dios si no comía su cuerpo y bebía su sangre, muchos dejaron de seguirle. Y muchos dijeron, dura palabra es esta, Señor. También ustedes me van a dejar. ¿Y qué le dijo Pedro? ¿A quién iremos si solo vos, Señor, tenés palabras de vida eterna? Bueno, no sé cómo lo dijo en hebreo en ese tiempo o en arameo. Pero en mi español yo puedo decir, bueno, Señor, ¿con quién vamos a ir si solo vos nos podés alimentar espiritualmente? Por eso la persona que es llamada a servir debe de tener una sola palabra. Y esa palabra debe estar centrada en las Escrituras. El anciano y el diácono, todo servidor, todo cristiano debe estar llamado a decir sí, sí o no, no. No deben de tener un doble cara con respecto a lo que es el servicio y el evangelio. Porque si no pueden hacer esto, entonces ellos mismos causarán problemas y que aquellos problemas que ellos, ni ellos mismos ni nadie más podrá resolver. Por eso debemos de preguntarnos, hermanos, ¿cuál debe ser la reputación de un candidato a diácono, a servidor? ¿Cuál debe de ser? ¿Son personas de una sola palabra y acción? Así como decimos ese dicho popular, así como ellos roncan, duermen. El carácter es solamente el fundamento, hermanos. Es algo importante. Ese carácter debe ser el fundamento en su vida. Pero hay más. Los diáconos también deben tener su fundamento en el evangelio. Vea lo que dice el versículo 9. Dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. La semana pasada vimos que los ancianos deben ser capaces de enseñar, ¿verdad? Y una de las diferencias claves entre los ancianos y los diáconos es que la enseñanza no es requisito de los diáconos. Y vamos a aclarar esto. La enseñanza no es requisito para ser diácono. Sin embargo, esto no significa que un diácono no necesite tener un fundamento firme en las Escrituras. Necesita tener ese fundamento en las doctrinas de nuestra fe y que las pueda comunicar. Piensen esto. Si un diácono está sirviendo en diferentes ministerios, es seguro que va a tener contacto con personas, diferentes personas, y va a tener conversaciones con esas personas sobre el evangelio. Y un diácono debe estar preparado para compartir lo que enseña la Biblia. Claro está que esto no implica que sea un gran teólogo.
No estamos diciendo que la persona que sirve debe ser un teólogo como Spurgeon, como Lutero, como Calvino, como Wesley. No estamos hablando de eso, pero que por lo menos conozca los fundamentos, la base de lo que es el Evangelio. Sin embargo, este fundamento en el Evangelio significa que un diácono debe conocer y poder compartir el Evangelio con los demás. Y podemos pensar de que esto es algo obvio. Bueno, claro, todo cristiano debe de tener esa capacidad de compartir el Evangelio con los demás. Pero se han dado situaciones de personas en roles de liderazgo de la iglesia que no pueden explicar los fundamentos de cómo recibir salvación. Esa es la razón por la cual estamos implementando nosotros aquí en la iglesia, hermanos, discipulados. Queremos que nuestra congregación, que todos ustedes, que cada uno de ustedes tenga esa capacidad. No por decir lo que pueda optar usted. Recuerde, usted ha sido llamado, escogido, seleccionado como discípulo del Señor, como seguidor del Señor. Y por ende usted necesita ser entrenado, adiestrado en todo lo que el Señor le dio a la iglesia. Si usted lee detenidamente Mateo 28, dice ahí que les enseñen todo lo que he enseñado. Cuando el Señor le da la gran comisión, dice compartiendo todas estas cosas que os he enseñado. Todo lo que Él les enseñó dentro de esos 3 años, Él le dijo, enséñalo a los demás, hagan discípulos, que sigan mi ejemplo. Por esa razón, los diáconos deben proporcionar testimonio de su carácter. Vea lo que dicen los versículos 10 y 12. Escuche bien, 10 y 12 de 1 Timoteo capítulo 3. Y estos también, o sea, los diáconos, los candidatos a diáconos, sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Eso es el 10. El 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Si usted se fija, en el versículo 12 reitera lo que vimos la semana pasada, en donde que el hogar es el campo de entrenamiento para el ministerio. Debe ser fiel en su ministerio, en ese primer ministerio que está en casa. El que quiere, el que aspira a ser anciano, el que aspira a ser diácono, servidor, debe de tener ese ministerio en su casa, debe de trabajar en ese ministerio. Después ahí puede tener la oportunidad de servir en la iglesia. El versículo 10 nos recuerda esto, y estos también sean sometidos a prueba primero. Esto no quiere decir que tenemos que medir su potencial, no está en su potencial, sino de ser probado en su carácter como testimonio. La persona que quiere servir debe de ser probada en su carácter como el testimonio básico, fundamental para el servicio. El carácter es importantísimo. Los diáconos deben ser justos y honestos en todos los aspectos de su vida y principalmente en su matrimonio. Probablemente usted notó que yo me salté el versículo 11, ¿verdad? Pensando, el hermano no quiso hablar del versículo 11, pero déjeme decirle, me lo salté con el propósito de darle la atención debida a ese versículo en este momento. Vea usted lo que dice el versículo 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Esto me recuerda en el mes de agosto, el viaje que hicimos a Chiapas, estábamos en el aeropuerto y estaba un anuncio de una compañía telefónica y decía, no soy argüendero, sino que muy comunicativo. En otras palabras, argüendero, para el que no es mexicano, dice, no soy chismoso, sino que muy comunicativo. ¿Ya? Vamos a ponerle una forma, como dicen por ahí, vamos a ponerla por el lado amable. Que las mujeres asimismo sean honestas, no muy comunicativas, sino sobrias, fieles en todo. Vamos a ponerlo de esa forma. Ahora, la realidad es que Pablo hace una conexión entre el diaconado del hombre y la mujer.
al decir a sí mismo. Si ustedes se fijan, dice las mujeres a sí mismo. Estamos hablando de los requisitos del hombre como diácono, como candidato aspirante para diácono, y de repente dice Pablo, así, la mujer es a sí mismo. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? ¿Qué está implicando? Dice. Pero dice, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Cuando dice aquí, a sí mismo, es como que si estuviera describiendo la importancia del carácter de la esposa en el diaconado del hombre. Ya que a menudo los diáconos y las esposas sirven juntamente en la iglesia. Y esto dando el reflejo de algo importante. Primero, la unidad que se tiene como esposos y la unidad del ministerio que tienen en sus hogares ministrando a la familia. Es innegable, es imposible separar el matrimonio dentro del ministerio, porque el matrimonio es un reflejo entre Cristo y la iglesia, la unidad de Cristo en la iglesia. Si vemos también que el versículo 11 está entre el 10 y el 12, y estos versículos están conectados con los requisitos del hombre como diácono, entonces es una declaración sobre el trabajo de las esposas junto con sus esposos en el diaconado. Si usted lee Romanos 16:1, encontramos ahí como Pablo menciona a Febe como diaconisa de la iglesia. Es el único lugar donde se menciona a una mujer como diaconisa. Ahora, esto es como solamente es una ocasión, la única ocasión que se menciona, no quiere decir, sería un error basar una doctrina entera en un solo versículo. Pero recuerde una cosa, el Señor está empleando a mujeres también dentro del diaconado, siempre y cuando sirvan con sus esposos, y como dice el versículo 11, que sean honestas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Y cuando aquí dice fieles en todo, estamos hablando todas las instrucciones que Dios da desde el Génesis hasta el Apocalipsis a la esposa. De la misma forma del hombre, de los dos. Cuando vemos el contexto amplio de las Escrituras, vemos que los hombres y las mujeres siempre estaban destinados a servir uno al lado del otro. Si ve Génesis capítulo 1, versículos 27 al 28, encontramos eso. Génesis 1, 27 al 28. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Cuando dice aquí al hombre, está hablando al ser humano. Y después aclara, varón y hembra lo creó. Los creó. Y fíjese bien, después de que dice varón y hembra los creó, el versículo 28 dice, y los bendijo Dios. No dice y lo bendijo Dios, sino que y los bendijo Dios, varón y hembra. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Se fija que no se lo dijo a Adán, sino que se lo dijo a Adán y a Eva. A los dos. Y ese es el plan original de Dios, y eso es lo que debe suceder en el hogar, en donde los esposos y esposas ministran juntamente a la familia. Déjeme decirle eso. Es un gran error. Es un gran error que la esposa le diga al esposo con respecto a los hijos, aquí no te metas, yo me encargo de esto. Vos dedicate a trabajar y a proveer por la familia, yo me encargo de mis hijos. O que también el esposo diga, ¿sabes qué? En mis cosas no te metas. Vos encargate de los niños de la casa, yo me encargo de lo demás. ¿Sabe qué? Ese no es el plan original del Señor. Ese no es el plan. El esposo debe estar involucrado en la crianza de los hijos, en el mantenimiento del hogar, sí, en lo económico, pero también en los quehaceres. Lo mismo también la esposa. ¿Cómo puede ser posible si el Señor creó mi ayuda idónea, mi complemento, yo la voy a separar de lo que el Señor me ha dado como responsabilidad? Él ha puesto a la mujer a la par mía.
Pero de la misma forma, la mujer necesita al hombre a la par. Los dos se necesitan. Y escuche bien, esto es un reflejo en el ministerio también. Lo triste, ¿sabe qué es lo triste? Que ahora la iglesia occidental, europea y americana, no asiática, estamos entrando a lo que se llama el egalitarismo. O sea que todos debemos de tener una igualdad en todos los aspectos. Y eso es una treta de Satanás, es una trampa de Satanás para derribar todo el plan, toda la estructura que Dios ha puesto dentro de su iglesia. Los ancianos son los llamados a ser pastores y maestros. Pero eso no quiere decir de que la mujer no haya sido también, tenga la posibilidad de servir como diáconos. Su carácter y el ministerio debe ser tan importante como la del hombre para ser llamada, considerada para diácono. Si se fija, Pablo aquí dice a sí mismo a las mujeres. Las mujeres también tienen esa responsabilidad de tener un carácter, un testimonio impecable ante los demás, irreprensible. Por eso vemos en el versículo 11, debe ser honesta, no calumniadora, sino sobria, fieles en todo. Y si una esposa no está sujeta a su marido dentro de los parámetros que Dios ha puesto, ella no puede ser apta para servir. Si el esposo no está sujeto a lo que el Señor le ha dado como lineamientos para su matrimonio, no puede servir tampoco. Ningún diácono también ha sido confiado como la máxima autoridad espiritual dentro de la iglesia. Los diáconos entonces son llamados para servir, pero también el diácono debe de estar sujeto y conforme con lo que el Señor ha prescrito. De la misma forma la mujer. La mujer no puede, no debe, con respecto a la voluntad del Señor, cuestionar, bueno, ¿por qué la mujer no puede ser pastor? No estoy diciendo que la mujer no tiene la capacidad, porque la tiene. Yo conozco mujeres que tienen mayores capacidades que los hombres. Pero el plan original del Señor es haber puesto al hombre. No porque uno sea mejor. Ese es dentro de su voluntad. De la misma forma, el diácono no puede decir, bueno, ¿por qué yo no puedo servir como anciano? Bueno, si el Señor lo ha llamado, si usted reúne todos los requisitos y el Señor lo llama a través de la iglesia, usted lo puede ejercer. Pero todo está de acuerdo a la voluntad del Señor. Y muchos diáconos, yo no veo que se quejen, decir, bueno, ¿y yo por qué no puedo hacer esto? Simplemente lo toman con gozo, con sometimiento a la voluntad del Señor. Yo he visto también mujeres que actúan como líderes en ministerios específicos y lo hacen no con la intención de obtener control, sino con el deseo genuino de servir. Ahora, yo quiero aclarar algo, hermanos. Esto no quiere decir que nuestra iglesia está tomando una posición liberal. Esto no es una puerta que conduce a ordenar a mujeres como pastores, no porque nosotros no queramos ver a la mujer igual que uno, sino que esa no es la estructura que Dios puso en su iglesia, de acuerdo a las Escrituras. Esa puerta no se puede pasar, no se puede cruzar esa línea de acuerdo a la voluntad del Señor. La Biblia es y siempre será nuestra autoridad en esto y en todos los aspectos que conciernen al ser humano y a la iglesia. Pero continuando con el versículo 13, vea lo que dice el versículo 13. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Servir como diácono es una posición honorable porque es una imagen de Jesucristo, quien se humilló a sí mismo y sirvió a los demás, no a sí mismo para decir yo quiero que se haga mi voluntad. Él siempre sirvió buscando la voluntad del Padre.
Y esto es el punto más importante, hermanos, que yo quiero que todos entendamos. Esto debe ser deseado por todo cristiano, por cada cristiano, que aquella persona que ha recibido salvación debe de desear servirle al Señor y tener todos estos requisitos. Porque todos los que han recibido salvación deben estar agradecidos con aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Todos debemos de estar, servir, tener ese deseo, ese sentimiento de gratitud con el Señor y estar dispuestos a servirle. Ese es el llamado de cada cristiano. Asumir con el corazón la postura de un siervo. No buscar el ser el amo, no buscar el llevar a cabo solamente lo que desee. Por eso el papel de un diácono debe ser guiado por el ejemplo de Cristo. Y con esto quiero terminar. El papel de cada servidor debe ser guiado por el ejemplo de Cristo Jesús. Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre vino no para servir, sino que ser servido, y para dar su vida en rescate por muchos. Estoy parafraseándolo, hermanos. Ese fue el ejemplo que Él nos dio de servir. Y aunque estos requisitos son para diáconos, para ancianos, déjeme decirle, este es un requisito para cada cristiano. No hay peor cosa que una persona se llame a sí mismo cristiano y en su vida pública, en su vida diaria, ese testimonio esté pisoteando la imagen de Cristo Jesús, de aquel que dio su vida por él o por ella. Ninguno de nosotros es digno de la salvación. Pero sabe una cosa, el Señor nos amó más de lo que aborrece nuestro pecado. Y nos ha llamado, pero a servirle. Nos ha llamado para ser agradecidos con Él. Pero el agradecimiento no solamente está en simplemente decirle: Señor, gracias. Gracias por todo lo que me has dado. Eso es el principio, hermanos. Como lo dije anteriormente, nosotros le servimos. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero ese amor debe ser reflejado en nuestro carácter, en cómo nosotros vivimos nuestras vidas, en cómo nosotros le servimos a Él. Yo le doy gracias al Señor porque en medio de todo este mundo, en medio de toda esta cultura que nos llama a simplemente a autosatisfacernos, el Señor está llamando a gente para que le sirva y que se sacrifique para la salvación de otros, para el crecimiento de otros hermanos. Es mi deseo de que ese sea también el espíritu, el deseo de nosotros, de cada uno de nosotros, que podamos decirle al Señor de la misma forma que le dijo Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha. Oremos.